justo es cambiar, ¿no crees? Lo justo es que el respeto a los derechos humanos sea una prioridad en el nuevo sistema de justicia penal. Es por eso que toda persona que sea inculpada se le considera inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Los derechos que asisten a las personas en detención son: derecho a declarar o guardar silencio. En caso de decidir declarar, se tiene el derecho a no inculparse. Derecho a un defensor de su elección. En caso de no contar con uno, el Estado se lo proporcionará de manera gratuita. Derecho a un traductor o intérprete. Derecho de hacer conocimiento a sus familiares sobre su detención y el lugar de custodia en donde se halle en ese momento. Derecho a que se le ponga sin demora a disposición de la autoridad competente. En caso de ser extranjero, derecho de que el consulado de su país sea notificado sobre su detención. Muy buenos días, este día 8 de abril de 2014. Les damos la bienvenida a una emisión más del programa Lo Justo es Cambiar. En este espacio en donde ya hemos venido platicando con ustedes sobre temas del nuevo sistema de justicia penal, en donde hemos abordado el tema desde diferentes perspectivas, y el día de hoy me da mucho gusto recibir aquí en Cambio de Michoacán al titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, el licenciado Ricardo Díaz Ferreira. Bienvenido, licenciado. Hola Ángeles, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar estar aquí en este espacio de debate en donde vamos a platicar un poco sobre derechos humanos y nuevo sistema de justicia penal, y en donde esperemos que nuestro auditorio nos acompañe durante estos 20 minutos de entrevista, donde nos va a ayudar el licenciado a aclarar un poco este tema y conocerlo más a fondo. Les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas a través de las redes sociales y a través de nuestro correo electrónico contacto@justiciapenal.michoacán.gov.mx. Y pues para empezar un poco con el debate, licenciado, que nos comentaron a grandes rasgos qué son los derechos humanos, después definimos qué es el nuevo sistema de justicia penal y después lo relacionamos. Sí, gracias Ángeles. Mira, pues muchas gracias por la invitación. Para la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno es un gusto estar aquí en este espacio de Cambio de Michoacán y del nuevo sistema de justicia penal, que además se nos hace muy importante que sean estos foros de debate. Y entrando en materia, lo que son los derechos humanos, que es lo que nosotros básicamente nos dedicamos en la Unidad de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Gobierno, pues básicamente son derechos, son libertades, son prerrogativas y garantías que tienen los seres humanos por el simple hecho de ser seres humanos, y que están plasmadas en nuestros ordenamientos jurídicos, ya sean internacionales, ya sean nacionales, y ya sean estatales e incluso municipales. Estas garantías, estas prerrogativas que tiene el ser humano, no el ciudadano, el ser humano en general, porque antes teníamos la visión de que hasta solamente los ciudadanos, o hasta cumplir cierta edad, o hasta tener ciertas condiciones, nosotros accedíamos a derechos, ¿no? Pero ahora, estamos hablando de derechos humanos. Cualquier persona tiene estas prerrogativas, como lo mencioné. Así es, y lo reconocen nuestros ordenamientos jurídicos, y estos derechos son las libertades, para ser más específico, las libertades clásicas, que son el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad, el derecho a la libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. O los derechos de segunda generación, que son los derechos a la cultura, los derechos a la educación, los derechos a otros tipos de prerrogativas que el Estado nos otorga. Aquí me nace una duda, ¿por qué decimos que son derechos de segunda generación? Ya ahondando un poco más en derechos humanos. Sí, bueno, los derechos de primera generación se conocen como los primeros derechos que son reconocidos por los ordenamientos jurídicos. Y los teóricos, no nosotros, los teóricos los clasifican, los de primera generación, que fueron los primeros que fueron reconocidos, esto a través de, sobre todo después del proceso de la Revolución Francesa. Posteriormente la Revolución Francesa, antes todavía está la Revolución Inglesa. Después viene el proceso de la Revolución Francesa, que fue la más detonante, la más impactante. Viene la Declaración del Hombre, de los derechos del hombre, y a partir de ahí, por eso les llaman de primera generación, porque ahí pues hablábamos de los derechos a la libertad, a los juicios, que es tema de lo que estamos viendo aquí, a un juicio justo, sobre todo ser juzgado por tribunales y no por un monarca
que era absolutista y que él era todo, los tribunales, era todo, ¿no? Todo ese proceso de la Revolución Francesa nos trae a los primeros derechos de primera generación. Claro. Y después los de segunda generación, pues ya son derechos culturales, económicos, etcétera, ¿no? De otro tipo. Sí, también para que nuestro auditorio se familiarice un poco más con los derechos humanos y ahorita al juntarlo con el nuevo sistema de justicia penal nos quede un poco más claro. Claro. Que nos comenten en general qué es el nuevo sistema de justicia penal. Bueno, el nuevo sistema de justicia penal viene a raíz de una reforma constitucional. Ha habido dos grandes reformas en México en los últimos años. Las dos últimas reformas contemporáneas han sido la reforma del 2008 y la reforma del 2011. La reforma constitucional del 2008 es donde se implementa este nuevo sistema de justicia penal que estamos implementando ya en Michoacán y que en otros estados como en Chihuahua, que han sido los primeros que lo han implementado este nuevo sistema de justicia. Y el nuevo sistema de justicia penal, bueno, pues es una mezcla de distintos sistemas, del derecho anglosajón, del derecho chileno, del derecho colombiano, Es decir, de nuestro mismo derecho romano, y se van mezclando para que tiene como principal característica la oralidad, ¿no? Claro que sí. Y en esta relación entre, bueno, muchos confundimos o muchos a veces nos referimos al nuevo sistema de justicia penal que va a ser como Estados Unidos. Y ahorita nos comentabas algo muy importante, que es una mezcla del derecho anglosajón, del derecho romano, de todas las características necesarias para lograr la garantía de los derechos humanos, que es lo que nos vamos a ocupar. ¿Cuáles serían los derechos humanos que en un proceso penal, en el nuevo sistema de justicia penal, tienen que garantizarse? Sí, bueno, en el nuevo sistema de justicia penal vamos a hablar de derechos, sobre todo de derechos humanos de primera generación. Okay. El derecho ya lo dice, me voy a referir al artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. El artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos establece muy puntualmente las garantías judiciales que debe de tener un proceso, un procesado, una persona que esté inmersa en un procedimiento penal. Entonces, esas garantías básicas, mínimas, las establece muy bien el nuevo sistema de justicia penal. Primero, y yo quiero referirme con mucha puntualidad, Ángeles, al asunto del derecho a un traductor. Nuestro estado de Michoacán, nuestro país, tenemos muchas lenguas indígenas que se hablan en todo el país, y que, bueno, uno de esos derechos es que las personas que no hablan español, que es el idioma oficial, pues tengan derecho a un traductor en el cual también confíen para llevar a cabo un juicio justo y un juicio donde entiendan lo que les están diciendo, ¿no? Claro que ahí entra uno de los derechos humanos más importantes, ¿no? Conocer qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar con tu vida en un proceso penal y saber por qué te están inculpando. Sí, el derecho a un defensor de oficio o un defensor público, que en este caso se está trabajando mucho en este nuevo sistema de justicia penal con los defensores públicos, que la Secretaría de Gobierno incluso ha estado trabajando durante todo el año anterior en este asunto de los defensores públicos que están capacitados para el nuevo sistema de justicia penal, y que el ciudadano, si no tiene para pagar un abogado particular, puede acceder a un defensor público, tiene derecho. Que es otra de las garantías también del nuevo sistema de justicia penal, una defensa adecuada. Una defensa adecuada, y que viene en ese ordenamiento internacional del que te estoy mencionando, que viene en nuestra Constitución y que viene también en nuestra legislación estatal. Y hablando de otro principio muy importante del nuevo sistema de justicia penal, y ya en materia de derechos humanos, la presunción de inocencia, que nos explicara un poco más cuál es la importancia de primero considerar inocente a una persona antes de que se le impute algún delito. Fundamental, es un principio, es un derecho fundamental la presunción de inocencia. Viene también plasmado en ese artículo que te estoy mencionando de la Convención Americana. Y bueno, una persona en el sistema anterior, en el sistema tradicional que todavía es vigente y que poco a poco va a ir cambiando en el sistema penal anterior que en México se lleva a cabo, es un sistema en el cual es totalmente el Ministerio Público tiene el monopolio, tiene la fe pública,
acusa y después vamos investigando, ¿no? Uh-huh. Incluso en este nuevo sistema el principio de presunción de inocencia se refuerza más. Uh-huh. En este nuevo sistema el Ministerio Público no tiene ya la fe pública, actúa como parte en el proceso, es un órgano investigador, y la presunción de inocencia es un derecho fundamental que debe tener la persona, de que no puede ser tratado de ninguna manera como culpable, no puede, mientras no se demuestre esa culpabilidad. Uh-huh. Esa es una gran ventaja del sistema, y es algo que también hay que reconocerle al sistema anglosajón. Si no tenemos la certeza de que esa persona cometió un delito, pues no puede estar tras las rejas. Entonces, es decir, que si no se le comprueba en el nuevo sistema de justicia penal, si no se le comprueba a alguien mediante pruebas científicas que realmente cometió un delito, no va a ser culpable. Así es. Uh-huh. Ahora, hay casos en los cuales hay medidas cautelares. Okay. Claro, no hay que, no somos tampoco, tenemos que ser previsores en este nuevo sistema. Uh-huh. La flagrancia, bueno, evidentemente, si es uh-huh. Capturado en el acto del delito, pues tiene que ser llevado. Si hay indicios de que, si hay culpabilidad, de que hay una peligrosidad de una persona, bueno, habrá algunas medidas cautelares que el juez determinará para que, bueno, sea llevado a alguna prisión preventiva. Pero en la mayoría de los casos sabemos que no es así. En la mayoría de los delitos que se denuncian, pues hay muchísimos delitos y muchísimos asuntos de delitos menores también que no requieren de prisión preventiva. Uh-huh. Entonces, esas personas, pues, con algunos procedimientos modernos van a poder llevar a cabo su juicio sin que se vulneren sus derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho al trabajo. Si alguien comete un delito culposo y no doloso, ¿sí? Si alguien comete un delito por algún accidente de tránsito, no porque tenga intención de un homicidio, etcétera, bueno, pues si ese delito doloso lo puede llevar a cabo su procedimiento desde su casa, desde ir a llevar a cabo su procedimiento, a lo mejor con un brazalete, a lo mejor yendo a firmar al cerezo, pero no estar adentro de un cerezo. Es decir, que una vez implementado el nuevo sistema, por ejemplo, aterrizándolo un poquito, si yo cometiera un accidente y por descuido yo fuera manejando y atropellara a un niño, no, una persona, está accidentado, a lo mejor va al hospital, lo que sea. Para mí, en este sistema actual, yo iría a la cárcel en ese momento, ¿sí, no? En el nuevo sistema, ¿qué pasaría conmigo? Bueno, en el nuevo sistema tienen las grandes ventajas de que tú vas a poder llevar a cabo tu proceso penal en libertad. Uh-huh. Vas a poder continuar con tu trabajo, ¿sí? Que es algo fundamental. Cuando alguien va a prisión, pues claro, automáticamente no puede ir a trabajar. Y la fuerza económica del país exactamente entonces cae, ¿no? Si tú eres la responsable económica de tu familia, ¿qué va a pasar con tu familia si tú vas a prisión? Sí. Etcétera. Y son delitos que no son dolosos, sino son culposos. Por ejemplo, muchas personas que viven esta situación, ¿no? Y dejan de trabajar y entonces el país económicamente, tanto socialmente, se daña, ¿no? Económicamente también eso viene a afectar. Bueno, eso es muy importante y sobre todo eso nos lleva a otra parte muy importante del nuevo sistema de justicia penal que me gustaría preguntarte, sobre la justicia alternativa, en donde a lo mejor ahí, ¿qué relación tendría la justicia alternativa con los derechos humanos en este nuevo sistema? Fundamental, como te decía, por ejemplo, yo te ponía el derecho al trabajo. Uh-huh. Ese derecho que tenemos todos consagrado es un derecho humano al trabajo. Ahí está en la Constitución, antes se le llamaban garantías individuales, garantía individual al trabajo, ahora es derecho humano al trabajo, para llevar una vida digna. Ese derecho al trabajo, pues ahora lo podrás conservar, porque si tu delito clasifica para una solución una medida alternativa de solución de conflicto, pues lo vas a poder llevar a cabo mediante la mediación, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, con la persona con la que tú tenías un conflicto, llámese tu vecino, por ejemplo, que tú tengas una denuncia de algún tipo de daño, por ejemplo, de daño en las cosas, uh-huh, con tu vecino, por alguna riña, por algún malentendido, porque le chocaste el coche, etcétera, pues la van a poder
platicar y la van a poder resolver y la van a poder, y va a ser válido ese convenio que ustedes hagan, ¿no? Mediante la mediación, mediante algunos otros mecanismos que la misma ley contempla para resolver ese tipo de conflictos, evitar prisión y evitar el desgaste de los tribunales y darle tiempo al Ministerio Público para que se dedique a asuntos de mayor relevancia. Claro. O sea, que se dedique el Ministerio Público a investigar homicidios, a investigar violaciones, a investigar delitos de mayor relevancia que un daño en las cosas de un coche, que algo por que podemos ejemplo, ¿no? arreglar hablando entre mi vecino y yo, ¿no? Exactamente. Algo que no me gustaría dejar pasar, y yo sé que el tiempo se nos va muy rápido aquí en Cambio de Michoacán, en esta entrevista que está muy interesante, pero son dos conceptos que me gustaría, no quisiera dejar pasar la oportunidad de preguntarte. ¿Qué es un juez qué es un juez de control de garantías en el nuevo sistema, sobre todo para la protección de los derechos humanos? Que nos comentaras del nacimiento de esta figura. Es fundamental el juez de garantías, que le llamamos coloquialmente, que de control de garantías, pero coloquialmente le llamamos el juez de garantía o de garantías en los términos de los que estamos inmersos en este asunto del nuevo sistema de justicia penal. Este juez va a tener una labor fundamental, va a ser el juez que va a estar a cargo de vigilar desde la investigación hasta que se lleva a un juicio oral. Esto me lleva al otro concepto que quería también abordar, el debido proceso. ¿Este juez es el encargado de que se lleve a cabo un debido proceso o hay alguien más encargado de esto? Otro tema fundamental que es el debido proceso, que nos llevaría a un programa darle completo a hablar del debido proceso. Precisamente así es, Ángeles. Este juez va a ser garante, va a vigilar que esta legislación que tenemos aquí sobre el nuevo sistema de justicia penal y la Constitución se observen. Se observen y que las víctimas del delito también se protejan. Y que el imputado o el inculpado también se les observen sus garantías que tiene como fundamentales. O sea, sus derechos humanos, tanto de las víctimas como del imputado. Y este juez va a estar muy al pendiente de la defensa y va a estar muy al pendiente del Ministerio Público en todo este proceso de investigación, de ofrecimiento de pruebas, y le va a entregar ese procedimiento al juez, el juez de juicio oral. a los jueces para el juicio oral. Él es el que va a decir, bueno, aquí está, adelante, y ya hasta ahí llega su función, y ya el Tribunal de Juicio Oral determinará, dictará sentencia. Sin duda es un tema muy amplio, muy interesante. Nos gustaría posteriormente hablar también de debido proceso, porque sabemos que es otra etapa muy importante del nuevo sistema de justicia penal que busca implementarse de la mejor manera. Por último, me gustaría preguntarte, ¿es el nuevo sistema de justicia penal un sistema que protege los derechos humanos? Por supuesto que sí. El nuevo sistema de justicia penal es un sistema garantista. ¿Sí? Es un sistema, a mí algo que me parece muy importante, en uno de los principios que maneja este sistema es la publicidad. Así es. Entre más se abra a la ciudadanía estos procedimientos que a veces no tenemos acceso, bueno, pues la actuación de todos es cada vez más transparente. Entonces, es uno de los principios fundamentales, y otro principio fundamental es la celeridad. La celeridad que deben de tener los asuntos, y que utilicemos mucho los medios alternativos de solución de conflictos para dejarle al Ministerio Público, que tiene una carga de trabajo impresionante por los asuntos importantes, los asuntos difíciles, los asuntos de investigación, y que todos esos asuntos que le llamamos los abogados los asuntos bagatela, o sea, de menor cuantía, pues dejen de quitarle tiempo al Ministerio Público, a los jueces, y que se vaya esos asuntos a las mesas de mediación, de medios alternativos. A las mesas, podríamos decir, a las mesas de diálogo, en donde nosotros que tengamos algún conflicto mínimo lo podamos solucionar hablando, ¿no? Y hablando, y que además van a tener validez sus acuerdos, validez legal sus acuerdos. Así es. Bueno, pues agradecemos mucho que nos hayas acompañado. No sé si gustes agregar algo más. Bueno, pues nada más que estamos a sus órdenes en la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. Es un órgano de asesoría y que está a sus órdenes ahí en la Secretaría de Gobierno. Y bueno, pues muchas gracias al nuevo sistema y por supuesto a Cambio de Michoacán. Así
Así es. Bueno, pues agradecemos a nuestro auditorio que nos acompañó el día de hoy en una emisión más de Lo Justo es Cambiar. Les recordamos que estamos a través de nuestras redes sociales Justicia Penal Michoacán, en Twitter @JusticiaMich. Agradecemos al titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Díaz Ferreira, por haber estado en este programa con nosotros, y los esperamos el próximo martes porque lo justo es cambiar. Lo justo es cambiar, ¿no crees?